Perfecto. Bien. Bueno, vamos a seguir con lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Se acuerdan que fue sistemas de entrenamiento y en realidad era rutinas de avanzados? ¿Sí? Tienen que ir a correr un segundo esto. Ahí está. Vamos a ver rutina avanzada. Bien. Lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿se acuerdan? Era que Profe, no se escucha. Está silenciado. ¿ahí me escuchan todos bien? Sí, ahora sí. Bien, perfecto. Gracias por avisarme. Bien. Lo que habíamos estado hablando en la clase pasada era que la rutina de avanzado, a diferencia de la rutina de un principiante, era que en la rutina de avanzado nosotros teníamos que empezar, ahora sí, a poner sistemas de entrenamiento. Porque esa es la diferencia que tenemos de un avanzado al principiante. El avanzado es aquel que necesita ya un sistema de entrenamiento después de años de haber entrenado, donde su cuerpo llega a un estancamiento, ¿sí? Donde no vemos progreso. Estamos hablando en un fin estético, ¿sí? Cuando nosotros queremos cambiar la estética, mejorar la hipertrofia, ¿sí? Bajar los porcentajes de grasa. Entonces lo que hacemos es empezar a utilizar sistemas de entrenamiento para salir de esa meseta o de ese estancamiento. Bien. Y lo que nos permite también la rutina de avanzado es jugar un poco más con la distribución de los grupos musculares que nosotros vamos a poner en el día. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la rutina principiante, arrancamos con una rutina completa, como hablamos en la clase pasada? Después, cuando esa rutina completa dejó de dar resultados, nos pasamos a una división de 2 días, donde lo que estoy indicando es que yo voy a dividir los grupos musculares en 2 veces por semana, lo cual va a trabajar 4 veces a la semana en la sala de sobrecarga. Siempre es conveniente repetir, creo que una frecuencia de 2 veces por semana es lo ideal para la gran mayoría de los alumnos, ¿sí? Y cuando esta rutina de 2 veces por semana ya deja de dar resultado, pasamos a una de 3, ¿sí? Donde dividíamos en 3 veces por semana, que es la más parecida a la del avanzado, ¿sí? El avanzado entrena por lo general división de 3 veces por semana, o algunas veces divide de otra forma, donde semana tras semana va compensando, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer ahora es a incrementar o a incorporar, mejor dicho, los sistemas de entrenamientos dentro de una misma rutina. Nosotros habíamos visto, la clase pasada, anotamos una rutina dividida en 3 días, ¿sí? Donde hacemos el día 1 una cosa, día 2, ¿sí? Y día 3, ¿verdad? Bien. Eso es una rutina para 3 días. Acá, una división común que habíamos hecho, habíamos puesto pectoral, deltoides y tríceps, ¿sí? Esa era la más básica, poníamos piernas acá, toda completa, y poníamos dorsal y bíceps podíamos hacer ahí, ¿sí? Los deltoides también lo podríamos haber hecho con piernas, ¿sí? Entonces, la rutina de 3 días, cuando nosotros empezamos a trabajar con un alumno avanzado, nos permite jugar un poco más. ¿Cómo vamos a diagramar los grupos musculares dentro de la semana? ¿Sí? Esto se va a volver a repetir, o sea que la persona, yo le dividí en 3 días la rutina, o sea, lo que hice fue dividir en 3 veces a la semana cómo van los grupos musculares, pero mi alumno va a ir 6 veces a la semana
al gimnasio. No quiere decir que va a ir 3 días. ¿Por qué? Porque entrenar una vez por semana cada grupo muscular es demasiado poco estímulo, ¿sí? Entrenar cada 7 días, ¿sí? Es demasiado poco. Entonces, lo que nos conviene es tratar de estimular 2 veces por semana. Ahora por ahí me dicen, ¿y si vas 5 veces que no puede ir 6 días al gimnasio, vas 5? ¿Qué voy a hacer? Vamos a escribirlo. Vamos a ponerlos en días ahora. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, ¿verdad? El domingo no vamos a ir al gimnasio. Y acá vamos a poner la otra semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Bien. Y vamos a dividir rutina A, rutina B y rutina C, ¿verdad? Bien. Supongamos que mi alumno va a ir 5 veces a la semana. No va a ir 6 como teníamos planificado, porque no puede, porque hay personas que no pueden ir los 6 veces a la semana al gimnasio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bien. Planificamos una rutina dividida en 3 días. Perfecto. Entonces lo que hacemos es A, B, C. El jueves empiezo nuevamente por A. El viernes sigo con B. Y ahí ya completé la semana, porque mi alumno no puede ir el sábado, ¿sí? ¿Y cómo hago para compensar? Porque hay unos grupos musculares que se estimularon solamente una vez a la semana, ¿verdad? Y los otros se estimularon 2. Y si yo hago esto, empiezo a crear una cierta descompensación en las masas musculares y no logro ese equilibrio que tiene que tener todo un cuerpo cuando buscamos la estética, ¿sí? En un entrenamiento estético yo quiero que haya un equilibrio, un buen balance corporal, ¿sí? Tanto del tren superior como del tren inferior y asimismo entre los grupos musculares de cada parte, ya sea del tren superior como del tren inferior, ¿Está hablando? Sí. Cortame la música. Bien. Entonces, dijimos A, B, C, A, B. Lo que voy a hacer, como mi alumno no puede ir el sábado, el lunes va a empezar con el día C. ¿Sí? Y ahí vamos de vuelta. A, B, C. ¿Está bien? A. Y acá lo entrena. Y así sucesivamente vamos a ir compensando semana tras semana los grupos musculares. Recuerden que las rutinas se cambian cada 6 u 8 semanas. Esa es la cantidad de estímulos necesarios que tengo que tener para que el cuerpo se acostumbre. Recuerden que cuando el cuerpo se empieza a acostumbrar, ¿sí? Uno tiene que modificar el entrenamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una máquina que se adapta a todo lo que yo le vaya dando, busca adaptarse. Entonces, cuando nuestro cuerpo se empieza a adaptar al entrenamiento, cambia. Bien, ahí ya vimos una forma de diagramar la rutina. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo quedaría, por ejemplo, un día, ¿sí? Si nosotros ponemos un sistema de entrenamiento. Vamos a empezar con un sistema de entrenamiento fácil que es la pirámide ascendente, ¿sí? En el peso. Y arrancamos por el día 1 que vamos a entrenar pectoral, ¿sí? Ponemos día 1 y vamos a hacer pectoral y tríceps, ¿está bien? Supongamos que arranquemos por un press inclinado, press inclinado con barra, ¿verdad? Bien, perfecto. Seleccionamos una apertura en banco plano. Vamos a hacer unos cruces en polea y terminamos con mariposa. Bien. Ahí tenemos 4 ejercicios, ¿sí?
para el pectoral. Ponemos 4 ejercicios porque estamos hablando de un alumno avanzado que nosotros ya dividimos la rutina y ahora necesita esa cantidad de ejercicio para poder poner una buena intensidad a su entrenamiento y que el entrenamiento le dé resultados. Nada es porque sí. ¿Por qué puse press inclinado primero y no puse un press en banco plano? Porque a mi parecer, ¿sí? El parecer mío de Javier Vázquez, ¿sí? Creo que se tiene que empezar a trabajar siempre por la zona del músculo que esté más en desventaja. Si yo comparo el pectoral, saben que lo puedo trabajar en zonas distintas, que tiene una zona superior, una zona media y una zona inferior. Dependiendo cómo ponga la inclinación del banco, ya sea plano, inclinado o declinado, voy a trabajar cada una de las zonas. La zona más fuerte que tiene el pectoral es la zona media y la zona baja. La zona más débil es la zona superior, ¿está bien? Si nosotros observamos muchas veces en el gimnasio, a alumnos que van al gimnasio, van a ver que todo el mundo tiene déficit de la zona superior. Hay poco desarrollo en la parte superior del pectoral. Y hay mucho desarrollo en la zona media y en la zona baja. Eso es porque son mucho más fuertes, ¿sí? Tanto la zona media y la zona baja. Pero si observan cómo entrenan la mayoría, ¿sí? Empiezan su rutina siempre trabajando la parte media del pectoral, ya sea con un press en banco plano, con un press con mancuerna, manco plano, ¿sí? Con una apertura, pero siempre empiezan por la parte media. Entonces, si yo empiezo por la parte media, que es la zona más fuerte, cuando yo tengo la mayor cantidad de energía y el músculo está descansado, sigo creando esa desventaja en cuanto al desarrollo muscular, ¿sí? ¿Por qué? Porque le estoy dando beneficio al que más rápido se desarrolla, la parte más fácil de desarrollar. Y le dejo para lo último, porque si ustedes observan, la gran mayoría empieza por plano y después pasa al inclinado. Le dejan para cuando ya están agotado el músculo, que es a la parte del músculo que le resulta mucho más difícil desarrollarse y crecer muscularmente. En cambio, si yo empiezo por el más débil, por la zona más débil, puedo entrenarlo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque no tengo agotamiento, no hay cansancio, esa parte del músculo todavía no está agotada, porque pensemos que igualmente, aunque lo trabajemos por parte, el pectoral trabaja en un conjunto, ¿sí? No es que yo trabajo en la parte superior y acá no pasa nada, ¿sí? También se acorta en menor intensidad y en menor estímulo. Lo mismo que si yo trabajo en la zona media, la parte superior también está trabajando. Lo que pasa es que hay menos estímulo por la posición, ¿está bien? Entonces, yo tengo que empezar a estimular, y vuelvo a repetir, ese es un concepto mío, después ustedes lo trabajan como quieran, pero cuando nos hablamos de la estética, un pectoral se ve mucho mejor cuando está bien desarrollado arriba y está parejo con la parte superior e inferior, ¿sí? Entonces, por eso es que yo pongo como primer ejercicio un press inclinado para atacar la zona más débil con más energía y con más fuerza estoy, ¿está bien? Y cuanto más descansado estoy, lo ataco con mayor intensidad. Entonces dijimos, podemos poner una pirámide, que haríamos 15, 12, 10 y 8, eso me genera que yo ya estoy haciendo ahí 4 series, voy a hacer 15 repeticiones con un peso, voy a descansar el tiempo que tenga que descansar, voy a hacer 12, obviamente con más peso, voy a hacer 10 con más peso y voy a volver a hacer 8 con más peso. Entre cada serie y serie va a haber un descanso, ¿sí? El error muchas veces es descansar demasiado cuando yo quiero hipertrofia. ¿Cuánto es el descanso que tengo que tener? 1 minuto o menos. Cuando hablamos de hipertrofia, cuando hablamos de entrenamiento estético, 1 minuto o menos. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar es acumular ácido láctico. Siempre en todo entrenamiento de hipertrofia tiene que haber mucha acidez muscular. Bien. Eso para el primer ejercicio, pero yo acá puedo cambiar, ¿sí? Y puedo poner una serie decreciente, por ejemplo. ¿Sí? Donde voy a hacer bien, serie decreciente, ¿se acuerdan cómo era? Teníamos un total de repeticiones, ¿sí?
y le debemos hacer en la cantidad de series que nos lleve. Bien, apertura de marco plano. Yo tengo que llegar a 50 repeticiones. ¿En cuántas series? En las que me salgan. ¿Está bien? Vamos a buscar una carga para hacer estas 50 repeticiones que yo ronde en la cantidad de repeticiones que vayan entre 15 y 8, que es la parte donde yo voy a tener mayor hipertrofia. Si yo busco una carga que puedo hacer 25 continuas, salí del rango de repeticiones de hipertrofia. Y si busco una carga para hacer repeticiones acá, que hago 5 y no puedo más, salí del rango de repeticiones de hipertrofia. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Profe, o sea que tendremos que realizar esas 50 sin salirnos de 15 y sin bajar de 8. Exacto, vas a buscar una carga que a vos te permita hacer entre 15 y 8 repeticiones, ¿verdad? Bien. Supongamos que haces 12, ¿está bien? Vas a sumar 12, más 12, 24, quizás después hagas 10, después hagas 8 y así llegues a las 50. No importa en cuántas series, pero siempre que rondes en el rango de repeticiones que van de 15 a 8. ¿Bien? Nosotros ponemos las repeticiones totales que queremos que haga nuestro alumno. ¿Sí? Perfecto. Después vamos a hacer una escalera, que podemos hacer así. En los cruces en voleo vamos a hacer 2 series de 10, con una carga que me permita hacer 10 repeticiones. Vamos a bajar la carga y vamos a hacer 2 series de 15. ¿Sí? Eso sería hacer una escalera de forma descendente. Utilizo la carga para 2 series iguales, bajo la carga para hacer otras 2 series iguales. Y por último, puedo hacer una serie descendente, ¿sí? Donde voy a hacer 15 repeticiones más 4 descensos, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo era la serie descendente? Lo que voy a hacer es acá voy a necesitar de alguien, cuando estoy haciendo mariposa. ¿Por qué voy a precisar de alguien? Porque voy a necesitar que alguien me vaya bajando la carga. La serie descendente, que es esto, se puede hacer de dos maneras. Una manera es estipulando cada vez que bajo la carga la cantidad de repeticiones que voy a hacer. Por ejemplo, hago 15 repeticiones. Voy a bajar la carga, voy a volver a hacer 15 repeticiones, voy a bajar la carga, voy a volver a hacer 15 y así 4 veces seguidas. Eso es una forma. La otra forma es decirle a mi compañero, o a mi instructor, o a quien sea que me ayude a bajar la carga, porque tengo que descansar lo menos posible, ¿sí? Entonces, paro, me cambio y sigo. Entonces, acá en estos 4 descensos no hay descanso, es sin descansar. ¿Bien? Entonces, puedo hacerlo 15 repeticiones, como dije, y estipulando la cantidad de repeticiones en cada descenso que yo haga, o puedo decir, bueno, voy a hacer 15 repeticiones, después que me saque carga, voy a hacer hasta el fallo muscular, y así 4 veces hasta el fallo. Esto, con estos 4 descensos, es una serie, ¿está bien? Vamos a hacer 3 o 4 series, ya que esto voy a poner. Vamos a poner por 3. Entonces va a quedar 15 con 4 descensos por 3 series a realizar. ¿Está bien? Bien. Entonces, como dijimos, ahí lo que hice, estuve utilizando, fíjense que utilicé 4 sistemas de entrenamiento en un solo grupo muscular. Se puede hacer tranquilamente, no siempre tengo que ser, porque muchas veces se ve que se selecciona un solo sistema, ¿verdad? Y se utiliza para todos los ejercicios de ese grupo muscular. El tema es que cuando vos utilizás un solo sistema, das como un solo estímulo. Es mucho mejor jugar, ¿sí?, con más sistemas de entrenamiento para que ese estímulo sea totalmente distinto en cada ejercicio. Es más, Profe, sí. ¿la selección de los sistemas de entrenamiento es aleatoria? ¿Tiene algún orden o recomendás algún orden? ¿O No, es por lo más? general es aleatoria y a lo que le gusta a tu alumno al principio, pero
quizás cuando lo vas a meter en los sistemas, siempre lo más común es empezar con una pirámide, ¿sí? Lo que yo muchas veces recomiendo, en vez de empezar por la pirámide, es empezar por la escalera. ¿Por qué? Porque en la pirámide el cambio de repeticiones y de carga es más brusco serie tras serie, ¿sí? Claro. En cambio, en la escalera vos haces una carga y una cierta cantidad de repeticiones, lo adaptás nuevamente a ese estímulo y lo volvés a cambiar, ¿sí? Claro. Muchas Y- veces recomiendo eso para empezar con esos sistemas. Sí, decime. Y en el medio, por ejemplo, haces la primera con pirámide, la segunda, la tercera, y por ejemplo el último ejercicio querés hacer 4 de 10 o 4 de 12. ¿No Está sirve? perfecto. Se No puede sirve. hacer también. Sí, sí, chicos. No es que siempre... A ver, vamos a cambiarlo. Muy buena esta pregunta. ¿Sí? Vamos a cambiarlo. Empecé acá con una escalera, ¿sí? Bien. Acá puse una super serie, ¿sí? De pirámide. Y acá puse... ¿Está bien? Tranquilamente se puede hacer así. Puedo usar algunos sistemas y también puedo mezclar con 4 series de 10, 4 series de 12, de 15, de 8, como ustedes quieran, no está mal. No es que todos los ejercicios tienen que estar con sistemas, tampoco. ¿Sí? Bien, Yo voy a gracias. buscar sistema en algunos y en otros voy a trabajar de forma común. Sí. ¿Alguno me No, quiere gracias. preguntar? Gracias. Sí. No, por nada. ¿Sí? Profe, Sí. y en el último, por ejemplo, ¿puedo agregar una super serie, por ejemplo, con fuerzas de brazo para terminar de liquidar el músculo o no? Sí, Sí, tranquilamente. Y vos acá, no sé, mariposa con fuerza de brazo, por ejemplo. claro, Tranquilamente, sí, sí, porque estás estimulando el pectoral. claro, está Sí, perfecto. se puede hacer tranquilamente. Sí, sí. Bien. Si nosotros hacemos la super serie, recuerden que la super serie se toma como un ejercicio. Yo acá podría agregar otro si quieren. No sé, pongo apertura en banco inclinado. ¿Sí? Entonces, a la super serie, lo tomo como un solo ejercicio. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 ejercicios para el pectoral. ¿Verdad? Bien. Si fuéramos a hacer tríceps, pondríamos acá abajo los ejercicios de tríceps. Por ejemplo, hacemos francés. Hacemos extensión con soga. Profe, ¿Sí? si estás haciendo una super serie o una triserie y te usan una máquina, tipo te ocupan una máquina, Y ahí te va como que a cortar el sistema, ¿sí? ok. Porque eso lo tengo que tener en cuenta cuando hago, por ejemplo, un sistema, o por lo menos cuando hago un circuito que recién arranco, también lo tengo que tener en cuenta, porque si yo ya descansé, me corta el circuito. Claro, no puedo Entonces, volver a repetir el ejercicio. no, entonces a veces hay que prever, ¿sí? Si realmente podés hacer una super serie o no, o una Ok. triserie, o como vos le quieras llamar. ¿Por qué? Porque si yo empiezo en un ejercicio y voy a pasar al otro sin descanso, resulta que cuando voy a pasar está ocupado, en realidad el sistema de entrenamiento no lo estoy cumpliendo como tiene que ser. Quizás me convenga hacer esos dos ejercicios por separado y en cada ejercicio poner un sistema. Porque vuelvo a Ok. repetir, la super serie son 2 ejercicios sin descansar. Si se descansa, listo, no sirve. No estoy haciendo una super serie, estoy haciendo 2 ejercicios seguidos. ¿Está bien? Porque Sí, sí. aparte, como te decía, la super serie se toma como uno solo, por eso se hace sin descansar. Yo lo que si voy a hacer, otra cosa que tengo que prever, si voy a hacer una super serie, que los ejercicios me queden cerca. Si yo estoy acá, tengo que ir hasta la otra punta del gimnasio a buscar el segundo ejercicio, no me sirve de nada, porque en ese trayecto el músculo descansa. Y lo que se busca en la super serie es precisamente eso, que el músculo no descanse.
que se fatigue, que se agote, que se cargue de ácido láctico, porque eso es lo que después te va a llevar a la hipertrofia, ¿sí? Bien, entonces decíamos, en tríceps podemos poner 2 o 3 ejercicios. Por lo general se usan 3, ¿sí? Para personas avanzadas. Pusimos un francés a la frente, una extensión con soga, puedo poner fondo. ¿Sí? Bien. Y acá también podemos poner sistemas. Puedo empezar, por ejemplo, con una pirámide descendente. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿los fondos no son contraproducentes para la articulación escapulohumeral? No, si lo haces bien, no. Es bajar a 90 grados, si te pasás ahí es donde te empieza a afectar. Por eso te digo, el tema es cuando vos le das un ejercicio a un alumno que no tiene su articulación acondicionada. Si yo le doy un avanzado, ¿sí? Que haga un fondo y baje más de 90 grados, lo más probable es que su articulación no se lastime. ¿Por qué? Porque su articulación está totalmente acondicionada a trabajar en ángulos bastante pronunciados o amplios, y está acostumbrado a trabajar en esos ángulos con carga. Ahora, si ese mismo ejercicio solo de una persona que hace 5 meses que entrena, lo más probable es que se lastime. Entonces, yo tengo que saber discernir a quién le voy a dar ciertos ejercicios con cierto recorrido y a quién no. Es muy difícil que se dañe por bajar más de 90 grados una persona avanzada. El tema es que los avanzados en el gimnasio son muy pocos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la gente no tiene continuidad para hacer un avanzado. Quizás que hace 10 años que viene al gimnasio, claro, pero dentro de 10 años, si vos le sacás la cuenta, paró 5 años. Entre que paró, vino 3 meses, 5, volvió, tuvo un año, paró otro año y así, le sacás la cuenta de continuo, quizás de 10 años tiene 5, entonces no es un avanzado. El avanzado es aquel que hace mucha cantidad de años que entrena con continuidad, sin parar. Entonces, su articulación, ¿sí? Su articulación, sus ligamentos, sus tendones, está todo acondicionado para eso. Por eso te digo, esto es avanzado. No es principiante ni intermedio, es avanzado. Es gente que hace muchos años que entrena con mucha intensidad, ¿sí? Lo que va a buscar es agotar al máximo cada grupo muscular. ¿Está bien? Por eso es que van a llegar al fallo, van a manejar más intensidad, van a tener más ácido láctico, y por eso es que están usando sistemas. Porque la cantidad de años hizo que su cuerpo esté tan acostumbrado al entrenamiento que una rutina convencional hoy no le sirve. Hoy le sirve empezar a poner sistemas. ¿Sí? Claro. Entonces hay que ver a quién puedo darle con un mayor rango de recorrido y a quién no. ¿Sí? Como el caso de la sentadilla. También. El caso de la sentadilla también. El caso de la sentadilla tiene mucha... Para realizar una sentadilla de forma correcta, tiene mucho que ver también, chicos, la flexibilidad. Por eso es tan importante entrenarlo. Muchas personas hacen mal la sentadilla o tienen un recorrido demasiado corto en la sentadilla por una falta de flexibilidad. No es por otra cosa. Entonces, va a haber gente que va a poder hacer una sentadilla a 90 grados porque su rango de movimiento, su biomecánica, se lo permite hasta ahí, y va a haber personas que van a poder hacer una sentadilla a 180 grados, ¿sí? Porque su rango de movimiento, vuelve a lo mismo, su biomecánica le permite hacer una técnica a 180 grados de forma correcta sin lastimarse y sin dañar ninguna articulación. Y ni la columna, obviamente, que es la articulación que más tenemos que cuidar nosotros dentro de la sala de sobrecarga. Y es una de las articulaciones que más se descuida por un desconocimiento, ¿sí? Porque recuerden que estamos trabajando con carga, y casi toda la carga que nosotros agarramos y sostenemos está apoyada en la columna. A no ser que estemos acostados en un banco y ahí la columna se saca la carga, pero si estamos de pie, como ustedes quieran, siempre está apoyado en la columna. Si yo hago un bíceps, hago un vuelo, ¿verdad? Todo el peso de ese vuelo está apoyado sobre la columna. La columna está soportando, ¿sí? Los discos intervertebrales son los que están soportando esa carga.
¿Por qué? Porque la cintura escapular se apoya sobre la columna. ¿Está bien? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso les digo, esto que estamos viendo es para las personas avanzadas. Entonces, va a haber alumnos que van a poder hacer, como bien decíamos, con un recorrido y otros con otro recorrido. Va a depender de qué. Del tiempo de entrenamiento que entrenan, de su flexibilidad. Vuelvo a repetir, entrenar la flexibilidad es muy importante para la sobrecarga, porque me permite tener rangos de movimiento mucho más amplios cuando tengo más flexibilidad. Cuanto más acortado estoy, menos rango de movimiento me da en algunos ejercicios. Y si yo tengo menos rango de movimiento en tensión, el estímulo para el músculo es mucho más suave, ¿sí? Es mucho menor. Si yo tengo este rango de movimiento, ¿sí? En tensión, a tener esto de movimiento, en esto de movimiento hay muchísimo más estímulo que en este cortito. Este cortito está limitado por una cuestión de flexibilidad y este tiene mucha flexibilidad. La flexibilidad, no la elongación, la flexibilidad mejora los rangos de movimientos articulares. Entonces, mi articulación se mueve muchísimo más. Y si mi articulación se mueve muchísimo más, obviamente el músculo se estira más y se acorta más en tensión. Por eso es importantísimo, cuando nosotros entrenamos en la sala de sobrecarga, también entrenar la flexibilidad, tener un buen rango de movimiento articular. Es más, hay muchas limitaciones que tienen que ver con la flexibilidad, que seguramente me puedan provocar una lesión, porque no me deja poner el cuerpo como tiene que ir, no me deja hacer el movimiento natural del cuerpo, me limita, me pone en una posición incorrecta y seguramente me termine lastimando. Porque recuerden que estamos trabajando con carga, y más en un entrenamiento avanzado. El avanzado mueve mucha carga, no es lo mismo que un principiante. El avanzado mueve muchísima carga, entonces hay que tener más cuidado todavía con la técnica, porque a mayor carga, mayor riesgo de lesión. Cualquier movimiento que haga sin darme cuenta, cualquier desbalance que tenga, me termina lastimando, ¿sí? Entonces dijimos, francés a la frente, una pirámide descendente, porque el peso, a medida que pasan las repeticiones, bajan. Podemos poner 4 series por 12, miren, y ponemos fondos al fallo. 4 series al fallo. ¿Sí? Bien. Ahí armamos todo un día de entrenamiento de lo que es pectoral y tríceps. Cuando hablamos de deltoide, del entrenamiento de deltoide, traten de trabajar todo en completo, ¿sí? Recuerden, porque muchas veces se suele ver eso. El deltoide tiene 3 cabezas, ¿sí? O 3 porciones. Una porción lateral, una porción anterior y una porción posterior. La que todo el mundo se olvida de trabajar es la porción posterior. Y la porción posterior tiene mucho que ver en la postura también. Por eso vemos chicos que entrenan que tienen esta postura, ¿sí? Los hombros hacia adelante. En vez de estar ahí, está acá. ¿Por qué? Porque dan demasiado trabajo a la parte frontal, porque es lo que se ven, y se olvidan de compensar la parte posterior. Y aparte de eso, nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos todo hacia adelante. Agarramos acá, no hacemos nada para atrás. En ningún momento abrimos, ¿sí?, hacia atrás todo lo que es nuestra cintura escapular. Nunca la llevamos hacia atrás. Todo es hacia adelante. Entonces, el hacer todo hacia adelante te termina llevando hacia adelante en lo cotidiano. Entonces, en un entrenamiento yo tengo que compensar para tener una postura correcta, ¿sí? Que el hombro quede derecho, no queda acá adelante, tiene que quedar ahí. Entonces, importantísimo entender que tengo que trabajar las 3 cabezas por iguales. Es más, hay que hacer más énfasis en la posterior que en la anterior, porque la posterior siempre está descompensada, ¿sí? Por ejemplo, si tengo una mala postura, no voy a empezar por el tren inferior, por la parte anterior. Voy a empezar por la parte posterior el día que haga deltoides, ¿sí? Empezaré por un vuelo posterior,
¿Cuál es el Un vuelo take back, posterior, profe. profe? ¿Sí? ¿Cuál es el vuelo posterior? El que haces agachado y levantás. ¿Cuál es Bien. la correcta realización? Porque siempre me lo corregían a mí. No, Tenés que me estar, a ese lo puedes hacer de dos maneras. Sentado, ¿sí? claro, sentado ahí. Si vos lo haces sentado, vos estás acá, ¿verdad? ¿Sí? Vos estás ahí, mirando hacia Sí. abajo. Podés apoyar el pecho acá, los brazos van a ir ahí, ¿sí? Con la mancuerna, y suben en la misma línea del hombro. ¿Está bien? En la Cuando misma el línea. brazo se va hacia atrás, se viene hacia acá, ¿ahí se ve bien? Sí. Bien, cuando el brazo se va hacia atrás, en vez de subir acá, el brazo viene acá, que se suele ver que empiezan a hacer esto, sacás la tensión del posterior y se empieza a ir al dorsal. El dorsal te empieza a ayudar. Entonces, cuando vos haces un vuelo posterior que está justo ahí, va en la línea del hombro, si yo lo miro de costado, o levemente hacia adelante, Está. para que trabaje bien el deltoide posterior. Bien. Como si hiciera un vuelo lateral, pero en esa posición. Exacto. Es como un vuelo lateral porque el movimiento es igual, lo que Claro. pasa es que voy a estar con el torso hacia abajo, El ángulo. El ángulo. en el ángulo, ¿sí? Es Y un el vuelo, pre-militar es también el para press militar posterior. baja adelante, ¿sí? Ah, baja adelante. Exacto, en el press militar vos estás sentado, ¿sí? Claro. Trabajar la porción Estás lateral sentado y ahí, la anterior. barra baja acá, vos estás ahí, baja por delante hasta el mentón, ¿está bien? Y bueno, Trabaja hago con la- la la- barra, pero arranco desde atrás con la barra. ¿No? Atrás de la cabeza la barra, hago hombros. ¿Sí? Ese para el posterior. No, error. No. Para laterales ese, ¿no, profe? Tampoco. Lateral. Chicos, A frontal. lo que les cambia Trapecio. Lo que les cambia la porción que van a trabajar no es dónde va la barra o dónde va el movimiento, es cómo está ubicado el cuerpo. ¿Ya vieron ustedes con Gustavo biomecánica o anatomía? Sí, Sí, algo. vimos. Sí. ¿Vieron tren superior ya? Sí, la Sí. primera Sí, parte una fue- clase. era Una parte, sí, una clase. una clase. ¿Vieron articulación escapulohumeral? Sí. Sí. Bien. Entonces, si vieron la articulación escapulohumeral, ya saben todos los movimientos que tiene la escapulohumeral. Sí. Porque yo baje la barra por atrás, no quiere decir que va a trabajar el posterior. El posterior está ahí. ¿Por qué? Porque mi cuerpo sigue de la misma forma que si yo hiciera esto, ¿sí? La barra baja de atrás. No tiene nada que ver con el movimiento que tengo que hacer para trabajar el posterior. Porque para trabajar el posterior yo tengo que hacer una retropulsión. Claro. ¿Verdad? Y cuando ustedes hacen esto, hacen una elevación. Sí. Eso es importantísimo entender, porque si no después hacen un desastre con las técnicas y no saben corregir. ¿Sí? Para que ustedes entiendan por qué yo hago un ejercicio así, así, o así, o así, o como a ustedes se les ocurra, y entender por qué se hace de esa manera y no se hace de otra manera, es importantísimo que entiendan, primero, anatomía, y segundo, biomecánica, porque en la biomecánica es cuando ustedes empiezan a analizar cada movimiento. Entonces, este movimiento, yo hago acá, por más que baje detrás de la nuca, no es una retropulsión, es una elevación. Trabajar Para trabajar el posterior tengo que ir hacia atrás. Cuando yo me pongo con el torso inclinado, esto es una retropulsión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi cuerpo ahora está boca abajo. Y si yo analizo el brazo, sigue yendo hacia atrás. Lo único que hice fue cambiar la posición. Pero el brazo sigue haciendo esto, para atrás, o ahí, como ustedes quieran. Eso es una retropulsión del brazo. Si yo me pongo acá, sigue siendo una retropulsión del brazo. ¿Está bien? Y el tema de bajarlo atrás con la barra, lo que te puede llevar es a romperte la articulación del hombro. ¿Por qué? Porque estás abriendo la articulación al extremo, una articulación que por delante no tiene protección más que la parte muscular,
Por atrás sí, tiene la escápula. Y la glena de la escápula, ¿sí? Está la glena de la escápula y ahí calza el húmero, ¿verdad? Por delante no tiene nada. Solamente la protege el músculo. Y cuando vos la llevas al extremo, que haga esto, es más fácil de que se rompa. ¿Sí? Por eso ya casi ni se da un press tras nuca para deltoides. Lo que se da es el militar. Porque cuando yo llevo de acá atrás para pasar por la nuca mi brazo, lo llevo acá, fíjate cómo se cerró la articulación del hombro. En vez de estar ahí, ahora está acá. Acá tengo más protección para la articulación del hombro y el estímulo a nivel muscular es exactamente lo mismo. No cambia. Lo que sí cambia es el riesgo de lastimarte cuando lo llevas atrás a comparación de cuando lo llevas por delante, ¿sí? ¿Y por qué, profe, por qué algunos hacen el press militar parado y lo sacan de atrás de la nuca y lo llevan para adelante y hacen ese ejercicio? No sé. Hace uno adelante, uno atrás. Uno adelante, uno atrás. Uno Exacto, adelante, me uno han hecho hacer atrás. eso, parado, La y barra. cuesta un montón. Cuesta un Con la montón barra eso. también. Sí, No parado tiene, con la barra no adelante y tiene atrás. ningún sentido, chicos. Analícenlo ustedes biomecánicamente. No tiene ningún sentido trabajar uno adelante y uno atrás. A ver, van a haber 500.000 cosas dentro de una sala de sobrecarga. Las burradas más grandes están dentro de una sala de sobrecarga, ¿verdad? Ahora, que la gente lo haga no quiere decir que esté bien, porque si yo te lo analizo, nuevamente te lo voy a analizar para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Cuando yo llevo la barra por detrás, la articulación escapulohumeral queda muy expuesta a lastimarse. ¿Por qué? Porque la parte de adelante de la articulación escapulohumeral no tiene protección más que la parte muscular y la cápsula, ¿sí? Por detrás, te vuelvo a repetir, tiene la glena de la escápula. La glena es la cavidad glenoide, donde va la cabeza del húmero, ¿verdad? Si yo con carga lo expongo ahí y de ahí saco para arriba, estoy llevando la articulación al tope. Con mucha carga la puedo terminar rompiendo, ¿sí? Y el estímulo para el deltoides es lo mismo que si vos lo hagas acá, con la diferencia que acá se protege la articulación porque no está al extremo. Es como que yo te agarro el codo y te hago una palanca para que vos tengas más recorrido. Claro. Si yo te hago palanca, te lo voy a terminar rompiendo. Ahora, yo te digo, en vez de llegar acá a la palanca, frenalo ahí y de ahí para arriba, vas a ver que el codo no se lastima nunca. Pero cuando vos estás acá atrás, sí, y te vuelvo a repetir, y el estímulo es lo mismo que bajarlo por delante. Entonces, hacer eso es totalmente ignorante, porque es lo mismo que hagas, en vez de hacer una y una, hacer todas adelante. Si el estímulo del deltoides es lo mismo. Lo que estás haciendo es jugar una para lastimarte, una para no. Una para lastimarte, una que no te lastime. Porque el estímulo muscular es igual. El movimiento que estás haciendo, analícenlo desde la biomecánica. El movimiento que vos haces, atrás o adelante, ¿qué es? Una elevación del brazo. Entonces, ¿qué cambio de estímulo tenés? Ninguno. Bueno, entonces, No profe, haces ninguno. ¿qué otro ejercicio además del vuelo posterior tenemos para el deltoides posterior? Retropulsores en polea, retropulsores en máquina, retropulsores en doble polea, en un remo. Todo lo que sea retropulsión. Deck también, ¿no? Invertido. La pec fly también hacia atrás. Todo lo que lleves el brazo hacia atrás, vuelos posteriores en mango 45, en mango 60, depende de la inclinación que le dé, es la parte del posterior que trabaja más arriba o más abajo. ¿Sí? Claro, puede hacer vuelo posterior en el banco inclinado. Claro, hay un montón. También, sí, hay mucho. Y lo que hablaban, que alguien me preguntó si el press militar o el carnuca trabajaba la porción lateral, tampoco trabaja la porción lateral. Es otro error creer que porque el brazo sube acá al costado, trabaja la porción lateral. Eso lo sacan de la conclusión de que cuando hacen un vuelo, el brazo también sube al costado. ¿Sí? El tema está que cuando yo hago un vuelo, la palma de mi mano está para abajo, porque yo hago esto. ¿Sí? Y cuando yo hago un press, la palma de mi mano está hacia adelante. Y cuando hice esto, para tomar la barra,
lo que no se dieron cuenta es que acá la articulación se rota. Y cuando se rota, el deltoide que estaba arriba, cuando hago un vuelo, ahí, el deltoide que está arriba, cuando hago esto, se va para atrás. Y el anterior que está acá adelante, ahora se monta arriba. Pongan la mano acá, hagan esto, y van a ver que acá se acorta y se estira. ¿Qué es esto? El anterior, no es el lateral. El lateral trabaja muy poco. Para que puedan trabajar el deltoide lateral, siempre la palma de la mano tiene que estar mirando hacia abajo, no hacia adelante. Entonces, yo voy a hacer un press militar, las palmas están mirando hacia adelante, ¿verdad? Subo, bajo, subo, bajo. ¿Qué trabaja? ¿Porción anterior, lateral? No, anterior. Ahora, si yo hago esto, o ahí, y hago esto, y siempre las palmas van hacia abajo, y pongan la mano, ahora sí trabaja la lateral. En esta misma posición, hagan esto, y van a ver cómo acá se corre el lateral hacia atrás, y me queda el anterior arriba. O sea que cuando hago un press militar, trabaja la porción anterior, no la lateral. ¿Está bien? Profe, Sí. yo tengo una pregunta Sí. con otro ejercicio. El press en banco plano con mancuernas, ¿el húmero del pectoral tiene que estar a una distancia de 45 grados o 90? 90. Ah, ok, ok. Si vos lo ponés a Porque a mí 45, que sería ahí, ¿sí? Cuando vos haces esto, ¿sí? Vos decís, en Claro. este ángulo o en este. ¿Ahí? No, ahí. ¿Ahí? Sí, capaz me expresé Bien. mal yo. Ahí podés trabajar, tranquilamente. Yo pensé que me hablabas del antebrazo. Yo puedo trabajar No. ahí, lo que pasa que en este ángulo, vos hablás de 90 grados, perfecto, si no tenés problema en la articulación del deltoide, lo puedes hacer y se estira un poquito más el pectoral. Claro, Ahora, porque si vos- a mí me lo enseñaron a 90 y yo después me lo enseñaron a 45 grados y me quedó como, no sé cuál está bien. va a depender también de la biomecánica de cada uno. A mí Ok. particularmente me sienta mejor trabajar a 90 porque lo siento bien y no me molesta el deltoide. ¿Está bien? O la articulación Sí. escapulohumeral, mejor dicho. Ahora, si vos ves que trabajás acá y te molesta, lo que haces es achicar un poco el ángulo para trabajar sin exponer tanto la articulación escapulohumeral y el pectoral sigue trabajando igual. Ok. Gracias. Y el agarre más cerrado te hace trabajar más el tríceps, ¿verdad, profe? Sí, si uno agarra, si agarro acá, más que nada con la barra, ¿sí? Con la mancuerna cambia, pero con la barra, porque tienen otra biomecánica, ¿sí? Otros puntos de tensión tiene la barra a la mancuerna. Yo con la mancuerna puedo trabajar ahí, ¿sí? Y va a seguir trabajando mucho el pectoral. Ahora, si hago esto mismo con la barra, me va a trabajar mucho el colaborador, que es el tríceps, y en este caso no tendría que estar trabajando. Por eso que yo les decía la clase pasada que hay muchos ejercicios que hay alumnos que no lo van a poder hacer porque, por ejemplo, el press de banca, lo hago ahí, y tu alumno te dice, pero siento mucho el tríceps. Y vos le decís, no, es el mejor ejercicio que hay para pectorales, hay que hacerlo. No, para él no es el mejor ejercicio, porque si te está diciendo que trabajas demasiado, siente mucho la colaboración del tríceps, lo que te está indicando es que el pectoral está trabajando menos. Y ese ejercicio es para el pectoral, no es para el tríceps. ¿Está bien? Entonces, a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro alumno, lo que nos vamos a dar cuenta es cuáles ejercicios también a su anatomía y a su biomecánica les sientan mucho mejor y lo estimulan mucho más hacia el cambio. Porque si no, hacemos lo que hace todo el mundo, que no evalúa eso y le da los ejercicios. A mí me dio resultado hacer vuelo lateral, listo, todo el mundo hace vuelo lateral. No, porque quizás a un alumno mío el vuelo lateral le haga trabajar demasiado el trapecio, mucho el antebrazo y no se sienta cómodo. No, pero a mí me dio resultado, así que lo vas a hacer. No, error, tengo que ir adaptando, es lo que hablamos, principio de individualización de los entrenamientos. Yo tengo que individualizar qué cosa le sienta bien, de qué forma, en qué orden, cuánto, todo es adaptado a cada persona, porque todos no somos iguales, ¿sí? Por eso están los distintos biotipos corporales, que ahora ya nos queda poquito tiempo, pero la clase que viene vamos a empezar con biotipos corporales para entender cómo, ¿sí?, se arman también los entrenamientos a partir de la genética nuestra, ¿sí?
Porque los biotipos corporales tienen que ver con nuestra información genética, qué es lo que somos nosotros corporalmente. Esos son 3 tipos, digo, 3 caracteres, mejor dicho, que nos forman desde la gestación. Algunos forman la piel, otros los órganos, otros los huesos, ¿sí? Y en base a eso, ¿sí?, es cómo nos desarrollamos. Bueno, esos son los que nos forman, son 3 caracteres que nos forman. Bien, volviendo al entrenamiento, entonces dijimos, cuando vamos a plantear un entrenamiento de deltoides, es conveniente empezar siempre por la parte más rezagada o más dejada, que por lo general es la parte posterior. Entonces podemos empezar un vuelo posterior, podemos hacer unos retropulsores en máquina. Bien, podemos hacer un prefrontal, ahí ya empezamos a trabajar la parte anterior, y podemos hacer un vuelo lateral. Bien. Profe, y cuando vos trabajás el deltoides, ¿tenés que hacer en cada parte 3 series, ponele, o con hacer una serie de la parte media, una serie de la parte posterior? ¿Está bien? No, por una serie, vos pensás que una serie por ejercicio es para un principiante. ¿Sí? Claro, sí. Vos pensás que un alumno empieza el día hoy y hace una serie, es para un principiante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos acá. Vuelos posteriores. Podemos hacer una escalera. Listo. 12, 12, 10, 10. Estamos hablando del sistema de entrenamiento. Son 4 series. ¿Seguimos hablando del avanzado, profe? Del avanzado Siempre, seguimos hablando. siempre rutina de avanzado, ¿sí? Estamos hablando de avanzado. Bien. Hacemos acá una serie decreciente. Vamos a ponerle menos, porque es un grupo muscular chiquito. Vamos a poner 40 repeticiones. Y esto, perdón, sería el día 1, ¿no? Esto sería lo que quedó ahí otro día. Ah, perfecto, bien. ¿Sí? Por ejemplo, le vamos a hacer deltoides y piernas, ¿verdad? Empezamos por deltoides. Vamos a ponerle día 2. El día 1 fue lo del otro, la anterior, día 2. Deltoides y piernas, 40. Otra cosa que me tengo que dar cuenta es a qué grupo muscular le sirve también el sistema. ¿Está bien? Si yo quiero hacer, no sé, un heavy duty de retropulsores en máquina, es muy difícil hacerlo porque el grupo muscular es muy chiquitito. ¿Sí? Heavy duty, por ejemplo, es un sistema de entrenamiento para hacerlo con grupos musculares grandes, no con un deltoide, con un bíceps, con un tríceps. ¿Está bien? El uno que quiere hacer una negativa en retropulsores con máquina, es imposible, no se puede. Por eso cuando armamos la rutina también tiene que ver en cada grupo muscular los sistemas de entrenamiento que realmente sirven y cuáles no. Bien, un prefrontal, podemos hacer una pirámide descendente, ¿sí? Y podríamos poner acá una super serie de vuelos laterales con remo al mentón. Bien, de 4 series por 12 repeticiones. Bien, fíjense que ahí usamos 1, 2, 3, 4 sistemas de entrenamiento en deltoides. A ver, vuelvo a repetir lo que dije hoy. No es que tengo que hacer tantos sistemas, ¿sí? Vamos a convertir esto en una rutina con menos sistemas. Empezamos en la primera, en la segunda vamos a hacer 4 series de 10. ¿Sí? En un prefrontal podemos poner la pirámide que había quedado. Bien. En el vuelo lateral le ponemos 4 por 15 y 4 por 12. Solamente usé 2 sistemas en 2 ejercicios. No quiere decir que esté mal. No es que en todos los ejercicios tengo que poner sistemas de entrenamiento. No. Pongo en algunos o en todos. Depende cómo se sienta más cómodo también mi alumno. ¿Sí? Bien. Pero a lo que íbamos, que siempre en los entrenamientos de deltoides es conveniente empezar por la parte posterior, porque siempre es la que está más retrasada en cuanto
al equilibrio de las masas musculares. ¿Está bien? Profe, tengo una pregunta. Sí, sí. Entiendo que en el remo al mentón y el press militar, el trapecio es colaborador, ¿verdad? Sí, es colaborador. Y el trapecio, si Dependiendo del recorrido que le des también. En Sí. un remo al mentón, si vos no querés que trabaje el trapecio, limitás el recorrido hasta ahí y no trabaja el trapecio. El trapecio trabaja de acá hacia arriba. Claro, si lo haces completo, sí. Si lo hacemos completo trabaja, ahí no trabaja, lo limito. ¿Ejercicios específicos para trapecio, sí o no? ¿Cómo? ¿Hay ejercicios específicos para el trapecio, para que sea el músculo principal? Sí. Sí, elevaciones de hombro o encogimiento. ¿Y es conveniente trabajarlo cuando haces deltoides o cuando haces espalda, dorsales? Para mí, particularmente, no es conveniente trabajarlo nunca. ¿Por? A no ser que tengas mucho déficit. Porque no he visto a nadie en 20 años que tenga, hombre estoy hablando, que tenga déficit de trapecio. Te explico por qué. Porque el 80% de los alumnos trabajan más los deltoides y trabajan mucho el trapecio. Vas a ver, haciendo un vuelo lateral así. ¿Sí? Sí. Si vos haces esto, te trabajó más el trapecio que el deltoide. Díganme cuánta gente o alumnos, vamos a los varones, ven con mucho trapecio y poco hombro. ¿Y cuántos ven con mucho hombro y poco trapecio? Ninguno. Van a ver la gran mayoría de los varones con muchísimo trapecio y poco hombro. ¿Qué te está indicando eso? Que todos los ejercicios que hacen de hombro trabajan del trapecio. Si yo hago un press militar que tiene que bajar a la altura del mentón y lo hago desde acá para arriba, como hacen la mayoría por poner mucha carga, llegan a la frente o a la nuca que llegan acá y de ahí para arriba, no trabajó nunca el deltoide. De acá para arriba trabaja el trapecio. Fíjate cómo se acerca mi hombro a mi oreja. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿qué te está diciendo? Que este tira y hace esto. Saqué el movimiento de la articulación escapulohumeral. Hace esto. ¿Sí? Y la gran mayoría trabaja mal los ejercicios de deltoide y le dan todo trabajo al trapecio. ¿Por qué? Porque el trapecio es un grupo muscular mucho más grande, 3, 4, hasta 5 veces más grande que el deltoides, ¿sí? Que tiene mucha fuerza. Y le roba trabajo a los ejercicios de deltoides, por mala técnica. ¿Por qué por mala técnica? Por querer mover carga, mucha carga, con un grupo muscular chiquito. Muchos quieren hacer un vuelo lateral con lo que hacen una apertura. Lo que no se dan cuenta, que el deltoides lateral, ¿sí? Es casi una quinta vez de lo que es el pectoral. El deltoides lateral es así de chiquito. Es una tirita chiquita que va al costado. Fíjate el tamaño del pectoral con la porción del deltoides. No tiene razón, pero si ustedes observan en el gimnasio, hay muchos queriendo hacer un vuelo lateral con mucha carga. ¿Cómo te das cuenta? Primero porque trabajan mal, empiezan a hacer ahí y el deltoide lateral no trabajó nunca, ¿sí? Trabaja más el manguito rotador. Y segundo, se empiezan a encoger de brazo y la otra que hacen es tirarse hacia adelante. Y si te tirás hacia adelante, le dejas toda la posición correcta para que el trapecio haga fuerza. Entonces, la mala técnica hace que vos trabajes más el trapecio que el deltoide. Por eso que les digo, trabajo de trapecio a nadie. ¿Por qué? Si todos lo tienen entrenado. ¿Sí? Sí, sí. A no ser que tengas mucho déficit de trapecio y se note, ahí sí, hagamos trabajos específicos de trapecio. Pero Además, si no, mucho trapecio y poco hombro, estéticamente queda horrible. Sí, igual los ejercicios, ponele los vuelos laterales, si los haces bien y con poco peso, con mancuerna de 5 kilos, te das cuenta enseguida que lo estás trabajando porque te pesan un montón. Es que vos tenés que usar la carga justa que te permita hacer con la técnica correcta. Sí. Siempre hay que Sí, te das priorizar la técnica antes que la carga. El error es que la mayoría sea al revés. Prioriza mover carga con la técnica, porque los hombres creen que si mueven mucho peso van a tener mucha masa muscular. Y miren en el gimnasio cuánta gente tiene mucha masa muscular. Sí, o porque miran a los de al lado que están levantando mucho peso y quieren levantar más. Bueno, sí, ya está, pero esto también es una cuestión de ego, pero bueno, no hay cada uno. Sí, pero qué loco tener la conciencia de... Nosotros como entrenadores tenemos que entender que eso no es lo correcto.
Sí, decimos. No, decía, qué loco tener la conciencia del tamaño de los músculos, ¿no? Porque, claro, referido uno respecto del anterior en relación, digamos, no así en absoluto, ya le pones mucho peso, ya estás haciendo que el otro músculo más grande trabaje. Y no, Claro, porque qué loco la te conciencia ayuda, esa, ¿no? Porque, te ayuda el movimiento, te roba el trabajo el otro más grande siempre, porque el cuerpo siempre va a buscar hacerlo más cómodo, y lo más cómodo es ayudarse con lo más fuerte, entonces te va a poner de una forma, te va a llevar a que vuelva a hagas mal, por eso que siempre digo, tengo que priorizar la técnica por sobre el peso, nunca el peso por sobre la técnica. Ahora un vuelo lateral unilateral, ¿qué diferencia tiene a uno parado? Los dos se pueden hacer parados. No, bueno, pero el que te agarrás de una máquina y te tirás para el costado, te inclinás y lo haces Nada, con que un brazo. trabaja un solo brazo y el cerebro tiene que estar pensando solamente en un lado y no en los dos. Entonces puedes hacer más énfasis, como más localizado, más concentrado. ¿Por qué? Pues ya te digo, todo tu cerebro está pensando en un solo movimiento. Cuando vos haces a los dos, tu cerebro se reparte a dos lados, que tiene que hacer la misma fuerza, el recorrido es mucho más complejo. En cambio, de esta manera lo haces más aislado, nada más. No es que cambia tanto el estímulo, solamente se centraliza un poquito más el estímulo y la atención sobre ese grupo muscular porque tu cabeza está pensando en un solo lado. Es por eso. ¿Sí? Después, el estímulo y el recorrido que se le da es lo mismo. Es lo mismo que lo hicieras parado que inclinado, porque de inclinado ahí, si estás con una mancuerna, de donde quedó la vertical vas hasta ahí nada más. Si yo me pongo acá, es más o menos lo mismo. Bien. Son modas, chicos, que por ahí se ven en las redes, y como salen en las redes, la gente cree que porque sale en una red social es lo último y lo mejor que le va a hacer, y la realidad es que no. Profe, ¿y los que hacen vuelos laterales y suben más hasta arriba? ¿Acá? Más completo. ¿Acá? Sí. Y trabajás el trapecio. Porque desde ahí para arriba, fíjate que mi hombro se acerca a mi oreja. ¿Está bien? Claro. Yo le anulo el brazo y hace esto. Cuando ¿Qué lo haces gana de ahí, laburar tanto? incorporás el trapecio. Demasiado Esa es la única ejercicio. diferencia. ¿Eh? Es demasiado ejercicio ya hasta ahí arriba llevarlo. Sí, pero ahí estás incorporando el trapecio. Muchos creen que así le dan más recorrido al deltoide. ¿Sí? También es ignorante decir eso porque hasta acá trabaja el deltoide. De ahí para arriba no puede trabajar más porque la articulación se traba. Ahí se contrajo al máximo el deltoide. ¿Qué hago de acá para arriba? Cambié la articulación que trabaja, no es la escápula humeral que trabaja. Y el deltoide, por eso le digo que es ignorante. Porque el deltoide trabaja sobre articulación escapulo-humeral. Cuando yo subo acá, no es esta la que está trabajando. Porque esta trabaja hasta ahí tiene un tope. La que trabaja es la esternocostoclavicular, la que está acá. La que se une el esternón, la clavícula con las costillas, ¿sí? Esa articulación es la que trabaja. Fíjense que mi clavícula se va para arriba y baja. Se va para arriba y baja. ¿Y quién trabaja sobre esta articulación? ¿Qué músculo? Uno de los que trabaja es el trapecio en la zona superior. Por eso es tan importante entender anatomía y biomecánica. Si yo no entiendo eso, lo único que puedo hacer es copiar ejercicios en una hoja. Pero no soy un entrenador, soy un copiador de rutina. Que está lleno. Son dos cosas distintas. Una cosa es ser un entrenador y otra cosa es ser un copiador de rutina. ¿Sí? Hay muchísimos copiadores de rutina. ¿Por qué son copiadores? Porque ellos entrenaron, les tuvieron un buen desarrollo muscular, copian a sus alumnos los ejercicios. Ahora, si vos le decís a esa persona, ¿no me lo analizás biomecánicamente? Decime músculo, articulación, cómo trabaja, rango de movimiento, no tiene ni idea. Origen, inserción, qué, cómo, cuándo, eso es anatomía y biomecánica. Sí, lo vimos muy por arriba. O sea, Una cosa es copiar, ¿cómo? Que vimos una clase, pero no se profundizó mucho todo eso. Vimos No, muy ya por lo van a arriba. ver, chicos, ya lo van a ver, les falta. Van a ver mucho más de anatomía y de biomecánica, sí, falta. Profe, Sí. en el- bueno.
En el Dale, curso dale, de pregunta. musculación, en el curso de musculación que dan en el CEAF, ¿es más específico, no, de este tema? ¿Cuál de musculación? ¿No dan un curso aparte de musculación? No, No, es esto es que estás este. viendo vos. Esto es musculación, que ven conmigo o con Sergio, y preparación física, que la ven con Rodrigo y con, ¿cómo es? Juan. Y con Juan. Ah, Pero ok. tienen las dos cosas, ¿sí? Ok, Eso es ok. lo que se ve. Lo que pasa es que le faltan ver, chicos, de teoría, temas de biomecánica más profundos, ¿sí? Van a ver más. Neurociencia es lo que das vos, me parece. Algo de eso también van a ver. ¿Está bien? Pero Profe, la pero parte de Steffi, musculación, lo único que hay aparte de esto es el curso que yo le decía la clase pasada, que tiene que ver con la parte estética, bien puntual hacia lo estético, desde el lado de la alimentación, desde el lado del entrenamiento y desde el lado de los suplementos. Es un curso que doy yo para chicos egresados del CEAP o para gente de afuera. ¿Está bien? Es como una capacitación aparte, más específica sobre lo que ustedes ven a lo largo de la carrera de lo que es entrenamiento estético. Eso que tiene que ver por ahí con la musculación. Pero en cuanto a musculación en sí, lo que ustedes están viendo. ¿Preguntas, chicos? Sí, yo, profe, le quería hacer una pregunta. ¿No? Con respecto a que en el gimnasio, por ¿Está ejemplo, está la claro barra... cómo armamos las rutinas para avanzados? La idea es que a ustedes les quede bien claro cómo se arman las rutinas para avanzados. ¿Sí? Recuerden, son las rutinas que empezamos a poner sistemas de entrenamiento. Nos dejan jugar un poquito más en la forma de agrupar los grupos musculares por día, a diferencia de la de principiante y la de intermedio. Y después, la gran diferencia está en los sistemas de entrenamiento. ¿Cómo pongo los sistemas de entrenamiento? ¿Cómo trabajo? ¿Sí? Esa es la idea. Y a partir de la clase que viene ya vemos otro tema. Bien, si no hay preguntas, terminamos acá la clase. ¿Alguna duda? La de, como para repasar, la de avanzados era la que estábamos viendo recién. Bueno, perfecto, chicos, entonces. Nos vemos en la clase Yo que tengo viene. una pregunta, Buena profe. semana para todos. Profe. No escucha, no escucha. Profe, No escucha. no corta la clase. Profe. Sí, no escucha. Profe. Ya la cortó, me parece.